En nombre de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía, le damos la más cordial bienvenida a esta su cátedra de manejo integrado de malezas. Siguiendo con el dictado de las asignaturas de malezas a distancia, esta semana corresponde al dictado del tema número 3, el cual lleva por título Ecología de las malezas. En clases anteriores ya abordamos algunos temas sobre la definición de las malezas, cuáles eran los principales daños que causaban las malezas, los daños directos, los daños indirectos. Hablamos acerca de la historia del control de malezas, las características generales que poseen las malezas en diferencia a las del cultivo y que las caracterizan como una maleza. La semana pasada hablamos acerca de la biología de las malezas, las cuales se refieren a las cualidades intrínsecas del ser vivo, los cuales abarcan la fase del desarrollo, el tipo de crecimiento, el hábitat, el hábito, el tipo de reproducción y la influencia que sobre cada uno de esos procesos tienen del ambiente. Entre las malezas existen diversos tipos de crecimiento, los cuales son, de acuerdo a la dirección del tallo, pueden ser erectos, trepadores o volubles y rastreros, y diversos tipos de reproducción sexual y asexual. Además de esto, se habló de diferentes ciclos de vida, los cuales podían ser anuales, bianuales y perennes, ¿verdad? Y esta semana vamos a hablar acerca de la ecología de las malezas. El día de hoy vamos a definir qué se conoce como ecología de las malezas, cuál es la importancia que tiene la ecología para la ciencia de las malezas, cuáles son los factores ambientales que afectan la distribución de las especies malezas, los mecanismos de supervivencia de las malezas, qué se define como banco de semillas, cuáles son sus componentes, qué es interferencia, qué es la competencia, qué es la alelopatía, cuáles son los factores por los que compiten las plantas y por último vamos a hablar acerca del periodo crítico de control. La palabra ecología proviene del griego oikos, que significa casa, y logos, que significa tratado, lo cual significa ciencia del hábitat. La ecología es la ciencia que estudia las condiciones de existencia de los seres vivos y las interacciones de toda la naturaleza que existen entre estos y su medio ambiente. En este esquema podemos observar la interacción que existe entre los factores biológicos, físicos, las prácticas culturales, el cultivo y la maleza, en el cual debe existir un balance para obtener los rendimientos del cultivo adecuados, maximizando o minimizando estos rendimientos debido a diferentes condiciones, ¿verdad?, que existen en las comunidades de malezas, los cuales pueden estar alterados por las diferentes condiciones ambientales, ¿verdad?, o por diferentes factores que pueden favorecer o no el rendimiento de esto. ¿Qué importancia tiene la ecología para la ciencia de las malezas? Como ya comentamos, la ecología estudia las relaciones recíprocas entre los organismos y su medio ambiente. Por lo tanto, la ecología de las malezas trata de las características y adaptaciones del crecimiento que le permiten explotar los nichos ecológicos que queden abiertos en los medios ambientes y que el hombre ha alterado para su uso. También se ocupa de los mecanismos de supervivencia, por lo que las plantas nocivas subsisten en dichos medios. Un ejemplo de estos medios ambientes son las áreas cultivadas que presentan una comunidad vegetal. Los factores ambientales que afectan la distribución de las especies de malezas son los factores climáticos, los edáficos y los biológicos. Dentro de los climáticos tenemos el agua, la luz y la temperatura. El agua es el factor ecológico de mayor importancia en un hábitat y la distribución de esta por temporadas o estaciones es un factor determinante en la utilización de ese recurso por la planta, puesto que a menudo su escasez en fases críticas del ciclo de vida de las especies es causa de la falta de reproducción y supervivencia. El segundo factor es la luz. Dependiendo de su calidad, de su intensidad y de su duración, tienen importancia para la determinación del crecimiento, reproducción y distribución de las plantas. Por ejemplo, la respuesta fotoperiódica
que rige la floración y determina el momento de la madurez de la semilla, por ejemplo en Echinoclea cruz-Wallis, Eleusis indica, Portulaca lauracea, Robuela conchinensis, están catalogadas como plantas neutrales o indiferentes al fotoperíodo para florecer. El tercer factor es la temperatura, ya sea de la atmósfera o del suelo. También tiene una influencia sobre la supervivencia de las malezas. Por ejemplo, en las zonas que son frías, la duración de las heladas en el suelo y los extremos de estos factores son limitantes de importancia en la distribución de las malezas. La temperatura del suelo afecta la germinación de la semilla y por ende las bajas temperaturas del suelo favorecen la latencia de la semilla durante los inviernos en países de zonas templadas. Los factores edáficos que influyen en la persistencia de las malezas son agua, la aireación, la temperatura, el pH, el nivel de fertilidad del suelo y efectos del sistema de cultivo en el suelo. Dentro de los factores bióticos tenemos tanto las plantas como los animales, constituyen uno de los factores bióticos del medio ambiente que modifican el crecimiento de las malezas, de manera que en forma directa o indirecta afectan la persistencia de las mismas. Un ejemplo de factores bióticos son los cultivos que alojan plantas nocivas parásitas o estimulantes y toxinas producidas por las plantas cultivadas. Los animales son de gran importancia para la persistencia de las plantas nocivas. Por ejemplo, son albergue de insectos, la fauna del suelo y el hombre son de alguna u otra forma responsables de la diseminación y persistencia de las mismas. La especie maleza, en este caso tenemos algunas interacciones que son de gran importancia, como por ejemplo la alelopatía, la alelospolia y la interferencia, que vamos a ver más detalle más adelante. En el caso del cultivo, per se, vemos que el sistema de siembra es determinante, ya sea un sistema de siembra que se haga en hilera, al voleo o por trasplante. Allí la interferencia de las malezas va a ser de una u otra manera más efectiva o menos efectiva dependiendo del control que se realice. La especie con la cual estemos trabajando, dependiendo de qué tipo de maleza, si es una gramínea, si es una ciperácea, si es una hoja ancha, qué variedad de cultivo, entre otros factores bióticos. Otro aspecto importante de la ecología de las malezas son los mecanismos de supervivencia de las malezas. La semana pasada hablamos de que existen dos tipos de reproducción de las malezas. Uno es por propagación sexual y por propagación asexual. Entre la propagación sexual existen diferentes ítems que las caracterizan. Por ejemplo, una de las características que poseen las malezas es que producen un gran número de semillas por planta por año, por lo cual es una de las características más perjudiciales de las malezas, lo cual son muy vigorosas, producen una gran cantidad de semillas por planta, especialmente en malezas anuales. Esta producción es de 10 a cientos de miles de semillas, las cuales se dispersan fácilmente sobre la superficie del suelo, haciéndose evidente cuando germinan y llegan a la fase de plántulo. Algunos ejemplos de estas malezas, por ejemplo, tenemos a hierba chivo, Ageratum conexoide, la cual produce 40.000 semillas por planta, el amor seco, vida empilosa, que produce de 3.000 a 6.000 semillas por planta, la verdolaga Portulaca lauracea, que produce de 10.000 a 50.000 semillas por planta, y la pira Amaranthus espinoso, que produce 235.000 semillas por planta. Otro mecanismo de supervivencia de las malezas es la germinación de la semilla. La germinación consta de varias etapas que se manifiesta al cambiar el embrión de un estado de reposo a embrión metabólicamente activo. Para que una semilla germine debe contar con un ambiente favorable para que tal proceso ocurra. Esto incluye el abastecimiento adecuado, pero no excesivo de agua, temperatura adecuada, composición de gases, de la relación de O2-CO2 en la proporción sea adecuada, ya sea de la atmósfera, y la luz
en el caso de algunos casos de semilla. Los requerimientos de germinación difieren según la especie. No obstante, estos factores no son óptimos cuando una semilla no germina debido a la latencia. Otro mecanismo de supervivencia de las malezas es la dispersión de las semillas y la latencia de las semillas, que ya fueron estudiados en la clase anterior. Además de esto, vemos que existe un punto muy importante que se conoce como banco de semillas y existen algunos elementos que se llaman propágulos. ¿Por qué se les llama propágulos? Porque puede provenir de la propagación sexual o asexual, ya sea por otras estructuras. Por ejemplo, ya sea por rizomas, por bulbos, estolones, cormos, entre otros. Lo cual hacen que las malezas persistan en las comunidades vegetales o en los ecosistemas. La reproducción de las plantas, principalmente de las malezas, como ya comentamos anteriormente, produce un gran número de semillas por planta, por año, ¿verdad? O sea, esas malezas producen un gran número de semillas, ¿verdad? Que pueden ir al banco de semillas y allí ellas pueden estar en dos formas, en forma quiescente o en forma latente. Las que son quiescentes, que son las semillas que están esperando las condiciones óptimas para germinar, ¿verdad? Ellas, si se le brindan todas las condiciones, muchas de ellas van a emerger, ¿verdad? Entonces se convierten en plántulas y estas plántulas, por lo general, no todas se establecen. Ocurre también lo que se conoce como muerte de las plántulas. Entonces, una vez que ellas sobreviven, ¿verdad? Se forman plantas adultas y producen las semillas y producen un gran número de semillas. Ocasiona la lluvia de semillas y en el ecosistema muchas de estas pueden ser dispersadas de diferentes formas, ya sea por el viento, por el agua, por los animales o por el mismo hombre. Y son llevadas a otras comunidades, a otras fincas y se le conoce como el fenómeno de la inmigración. Otras pueden entrar nuevamente al banco de semillas del suelo y estar allí esperando las condiciones mínimas para ellas poder germinar. Y se le conoce como el fenómeno de la inmigración. Se denomina banco de semillas del suelo a todas aquellas estructuras de reproducción presentes sobre y entre los constituyentes del suelo. Aquí vemos en esta diapositiva que una planta de malezas produce un gran número de semillas por planta. Ocasiona una lluvia de semillas que ingresa al banco del suelo. Entonces, en ese banco del suelo, las semillas pueden estar de dos formas, en forma latente o en forma activa. Entonces, las que están en forma activa, ellas germinan y generan una nueva planta. Luego, otras semillas pueden perderse en este mismo suelo y otras semillas son consumidas por los animales. ¿Por qué decimos que la actualidad del banco de semillas es la memoria del pasado y el predictor del futuro? Porque allí nosotros podemos determinar cuáles son las cortes de malezas que vienen para el ciclo siguiente. ¿Cómo sabemos esto? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un estudio de banco de semillas del suelo, por ejemplo, en el laboratorio de malezas, se han realizado diferentes tesis de grado, de pre y de posgrado.